Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, a pesar del calor que está haciendo todavía en Santiago, pero espero que estén muy bien. Y en provincia, bueno, están ahí con otras cosas, con lluvias, qué sé yo, en el sur, fantástico. Oye, la semana pasada dimos inicio a una serie de podcasts que estamos estudiando, repasando, si ustedes quieren, las 7 campañas de la Guerra del Pacífico. Tradicionalmente habían sido 4, pero últimamente hemos descubierto, hemos estudiado un poco más, hemos ordenado quizás un poco más estructuralmente la guerra y hemos llegado a la conclusión que son 7 campañas, ¿no es cierto? Ya la semana pasada hablamos de la primera, de la campaña de Antofagasta, que tiene una fecha muy clara de inicio, pero que la fecha de término poco se nos diluye en el tiempo. Y ahora vamos a hablar de la campaña de marítima, que tiene también una fecha muy clara de inicio y que la de término también es bastante exacta, y vamos a ver alguna cosita que tiene después, pero básicamente es bastante es fácil de su estudio, ¿no es cierto? Eh, pero esta campaña tiene algunos antecedentes muy simpáticos, que tienen que ver con la forma en que se hacía la guerra en aquella época. Estamos hablando de guerras de segunda generación, que se buscaba la batalla decisiva, y en este caso tenemos dos, la del 21 de mayo de 1879 y la del 8 de octubre de ese mismo año, que de cierta manera los resultados de esas batallas cambiaron el curso de la guerra o el curso de la historia, de cuando, como ustedes quieran verlo. Así que vamos a ir un poco más en detalle. Como antecedentes tenemos que decir que era obvio que el país que dominase la ruta marítima, de ahí viene el nombre, campaña marítima, era el que iba a tener más facilidades en el transcurso de la guerra, por una razón muy simple. Toda la comunicación por mar desde Valparaíso hacia el norte, ¿no es cierto?, de Antofagasta, y que se vislumbraba que iba a ser aún más al norte, tenía que ser por la ruta marítima. Y por la otra punta, los peruanos estaban muy conscientes que tenían que abastecer sus puertos importantes, sus puertos de Arica, Iquique, Mollendo, Hilo, vía el mar. Por tanto, era obvio, cualquiera se podía dar cuenta en ese minuto, que las primeras acciones de guerra propiamente tal iban a ser en el mar para poder afianzar y consolidar el control de la ruta. ¿Okay? Ahora, también dijimos que toda campaña tiene un objetivo político estratégico o un objetivo físico y conceptual. Y esta campaña, por supuesto, que no escapa a esa definición. El objetivo conceptual o el objetivo político de esta campaña era entorpecer de todas maneras, de cualquier manera posible, el comercio de salitre peruano con el mundo. O sea, era bloquear los puertos o destruir los puertos por los cuales se embarcaba salitre hacia el extranjero, y de esta manera se cortaba el flujo financiero, el flujo de dinero que permitía financiar la guerra del Pacífico. En el campo físico, en el objetivo estratégico, el objetivo físico era la de destruir a la flota peruana, ojalá en alguna gran batalla que se diese en su minuto. Bueno, esta campaña se inicia con el bloqueo al puerto de Iquique, al día 5 de abril, cuando se presenta el almirante Juan Williams Rebolledo con el grueso de la escuadra chilena, y se bloquea el puerto de Iquique por razones obvias, el puerto principal por el cual se embarcaba el salitre hacia Europa y Estados Unidos. Además, en esos días, 6, 7, 8, 10 de abril, se bombardean los puertos salitreros de embarque de Guanillo, Pabellón de Pica, Pisagua, Mollendo que está en el sur, no Mollendo que está en el norte, y por supuesto la caleta de Junín, que también era un puerto importante. Sin embargo, tanto el bloqueo como la destrucción de los puertos de embarque de salitre no fue el aliciente necesario para sacar la escuadra peruana de su fondadero en Callao y presentar una gran batalla en alta mar, como era el pensamiento que tenía el almirante Williams Rebolledo. Entonces surgió la idea de que la escuadra chilena fuese al Callao a buscar combate a la escuadra peruana. Y por tanto, el día 16 de mayo se hacen algunos cambios en los mandos de la escuadra chilena, y a partir del 16, parte el grueso de la escuadra chilena hacia el norte, dejando como sostenedores de bloqueo a los dos buques más viejos de nuestra armada, que eran la Esmeralda y la Covadonga. Y esto es re importante porque
Estas dos naves, las dos más viejitas, las dos más pencas, si ustedes quieren, de la Armada chilena, eran el último bastión defensivo entre la escuadra peruana y el sur de Chile. Por tanto, si la escuadra chilena tenía algún revés, ¿no es cierto?, le iba mal en el combate y la escuadra peruana era la victoriosa, no había impedimento para que ellos llegaran a Valparaíso, o sea, sin ningún problema. Porque, evidentemente, como la historia así lo demostró, estos dos buques pequeños no eran lo suficientemente fuertes para poder contener a la escuadra peruana. Pero, en fin, se da la paradoja de que casi el mismo día en que el almirante Williams parte hacia el norte, los peruanos parten hacia el sur, se cruzan de vuelta encontrada en alta mar, y cuando el almirante Grau, al mando del Huáscar, llega a Arica el día 19, ha informado que la escuadra chilena había zarpado, grueso de la escuadra chilena había zarpado hacia el norte con las unidades más importantes, hacia el Callao, que el bloqueo de Iquique era mantenido por los dos buques más viejos, más antiguos de la escuadra chilena, y por tanto muy escaso valor combativo, y que desde Valparaíso había zarpado un convoy sin protección alguna de 2.500 hombres con destino a Antofagasta, y por tanto era una presa bastante apetecible, ¿no es cierto? Entonces Grau idea una idea en que iba a hacer eso al sur, levantaba el bloqueo de Iquique, destruía o hundía el convoy con los 2.500 soldados, y de pasadita, ¿no es cierto?, destruía las máquinas resacadoras de agua, aquellas máquinas que convertían el agua de mar en agua potable, bueno, semipotable, ¿no es cierto?, bebible, no muy rica, pero bebible, y con la destrucción de esta máquina condenaba a morir de sed a 6.000, 6.600 hombres que estaban ya acantonados en Antofagasta. Bueno, se produce la batalla naval del 21 de mayo, por todas sabidas no voy a entrar en detalle. Sí voy a decir que el resultado del combate naval de Punta Gruesa, recordemos que la batalla naval del 21 de mayo se compone en dos combates, el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa, y sí, el combate naval de Punta Gruesa militarmente es muy importante porque el Perú pierde el 38% de su poder naval, o sea, una cuestión realmente grave. No vamos a decir nada, sino que después de que Grau retorna a Iquique con los agentes de la Unión, los niños estaban callados, qué sé yo, el almirante Miguel Grau no se queda quieto y empieza a efectuar una serie de acciones sobre los puertos, incluso puertos chilenos, en forma de ir hostigando permanentemente a la escuadra chilena, tenerla un poco, si ustedes quieren, vuelta loca, destruir lo que se podía destruir, y aprovechando la velocidad y el bajo perfil del Huáscar podía escabullirse rápidamente entre las olas del Océano Pacífico. Entonces, así lo vemos aparecer el 26 de mayo sobre Antofagasta, 26 de mayo, recordemos que fue 5 días después del combate naval de Iquique, aparece sobre Antofagasta buscando la máquina resecadora de agua, no lo encuentra, bombardea el puerto, está buscando la Covadonga, ¿ya?, que estaba semi escondida dentro de los buques neutrales, y por tanto el Huáscar no la podía bombardear, no la podía destruir, pero intenta un acercamiento hacia la máquina resecadora de agua, tiene un combate con los fuertes de tierra que los destruye, y 2 días después, el 28 de mayo, captura a la goleta Coqueta. ¿Qué tal el nombre? Coqueta, lo encuentro genial. Siguiendo con estas acciones, el 10 de julio, o sea, poquitos días después, aparece por Iquique buscando a la Aptao, a la nave chilena, que Grau sabía que estaba en reparaciones, estaba con la máquina mala. Sin embargo, la cañonera Magallanes, al mando del gran marino chileno Juan José Latorre, sale a su encuentro y se provoca el segundo combate naval de Iquique, donde la cañonera Magallanes se enfrenta al blindado Huáscar en un combate bastante largo, y la Magallanes, dentro de todo lo que logra dentro de todo lo que hace, logra hacer huir al Huáscar hacia el norte, siendo seguido por el Blanco Encalada, que no pudo darle caza por la velocidad que tenía el Huáscar, que era muy superior a los buques blindados chilenos.
El 16 de julio, quizás Williams un poquito ofuscado por esto que no podía cazar al Huáscar, no lo podía encajonar, no lo podía capturar, decide bombardear el puerto de Iquique, y después de más o menos de 40 cañonazos se retiran hacia la Rada, los buques chilenos se retiran de nuevo hacia la Rada. No provocaron muchos daños porque el suelo blando, la arena blanda y las construcciones ligeras, madera me refiero, no hacían que la espoleta, ya lo vimos anteriormente, pero que la espoleta de contacto pudiesen hacer explosar el proyectil. Por tanto, no fue tanto el daño. La verdad es que el Huáscar aparecía, desaparecía, prácticamente en forma impune. Y ya en julio del 79, en estos días, ¿no es cierto?, captura el mercante Adelaide, captura al bergantín Savoy. La corbeta Unión entra a Caldera y la bombardea, o sea, ya estamos hablando en puertos chilenos. Luego capturan al mercante Adriana Lucía y el 23 de julio la guinda de la torta. Capturan al transporte chileno Rimac, que llevaba en su bodega nada más y nada menos que el regimiento Carabineros de Yungay, mítico regimiento chileno, más encima al mando del coronel Manuel Bulnes, hijo del presidente Manuel Bulnes. Entonces, Manuel Bulnes Prieto, el coronel Manuel Bulnes Pinto, sobrino del presidente Pinto. O sea, era una captura tanto militar como política realmente importante. Ustedes entenderán o se podrán imaginar que eso fue una embarrada. O sea, cuando se supo en Valparaíso y en Santiago que había sido capturado el Rimac y que no había ningún buque chileno que lo estuviese escoltando, quedó la carretera. De hecho, cayó el gabinete del presidente Pinto y se le aceptó la renuncia a Juan Williams Rebolledo porque ya se entendía que su comando en la Armada no era lo suficientemente efectivo y eficaz para poder capturar al Huáscar, y el Huáscar más encima se colaba por todas partes. En los primeros días de agosto de 1879 se designa como nuevo comandante jefe de la escuadra al comodoro Galvarino Rivero Cárdenas, y su primera orden, muy inteligente por lo demás, su primera orden fue hacerle una mantención profunda a los blindados chilenos Cochrane y Blanco, de tal suerte que pudiesen de nuevo recuperar la velocidad con que habían llegado a Chile hacía unos años antes, ¿cierto? Y que con esa velocidad pudieran capturar al Huáscar. Mientras tanto, el Huáscar seguía haciendo la suya, o sea, no se quedó tranquilo para nada. El 28 de agosto volvió a entrar a la rada de Antofagasta con la intención de cortar el cable de comunicaciones, ¿no es cierto?, hacia el sur. Sin embargo, se encontró con la corbeta Aptao, ahora sí, la cual abrió fuego contra el buque peruano, junto con los fuertes de la costa. El Huáscar hizo fuego contra el Aptao, que destruyó parte de la cubierta, parte de la chimenea. Pero uno, entre toda esta territorio de cañonazos por arriba hacia abajo, uno de los cañones del Huáscar se desmontó. El cañón de la derecha se desmontó, se salió de su calzo, digamos, y el Huáscar obviamente quedó cojo de un cañón y emprendió rumbo norte. De nuevo, ¿no es cierto?, se le dio a todo el bombo y toda la cuestión de que el Huáscar no había podido ser capturado. Pero este buque peruano se fue hacia Callao, efectuó las reparaciones necesarias, las mínimas, porque realmente necesitaba un recorrido bastante más intenso, y zarparon de nuevo hacia el sur junto con la corbeta Unión, quizá la corbeta más rápida que había en ese minuto en el Pacífico Sur, y el 5 de octubre el Huáscar fue avistado frente a Coquimbo. Se dan cuenta lo al sur que podía llegar en forma impune, tal cual. Esa información fue telegrafiada hacia el norte, y el 8 de octubre, entre 1:30 de la mañana y 2 de la mañana, el Huáscar entró a la bahía de Antofagasta en el más completo silencio y en la oscuridad, saliendo pocos minutos después, pero ya había sido avistado y por tanto se prepara la acción que desemboca en la batalla naval de Andamo. No vamos a entrar en detalle sobre esa batalla porque ya la vamos a ver un poco más en profundidad. Sí vamos a decir que el Cochrane, al mando de Juan José Latorre, logra, ¿no es cierto?, capturar al Huáscar, del cual había lamentablemente fallecido el contracomandante Miguel Grau Seminario
un caballero de tomo y lomo, y desde esa fecha, ¿no es cierto?, que el Huáscar se le hizo la bandera chilena en su palo mayor, que la mantiene hasta el día de hoy. O sea, desde el 8 de octubre de 1879 hasta el día de hoy, el Huáscar sirve en la Armada de Chile. ¿Ya? En fin, por tanto, el 8 de octubre, con la captura del Huáscar, se logra el control de la ruta marítima, porque ya la Armada del Perú no tenía buques de guerra necesarios como para poder hacernos frente. Les quedaba la Unión, un buque más rápido pero poco armado, hecho todavía de madera, no era un blindado. Dos submonitores de río que funcionaban básicamente como baterías flotantes, que eran el Manco Cápac y el Atahualpa, y dos transportes, el Chalaco y el Limeña, dos transportes artillados. Por tanto, no era una fuerza naval de la cual preocuparse mayormente. Entonces, podemos decir que después del 8 de octubre, de la batalla naval de Angamo, el objetivo estratégico, el objetivo físico había sido cumplido. Se destruyó o se redujo a su mínima expresión a la Armada del Perú. Y el objetivo estratégico, el político, ¿no es cierto? Perdón, el objetivo conceptual, el político, que era coartar el comercio del salitre peruano, también se logra, por lo mismo. Porque una vez obtenido el dominio de la ruta marítima, se podían bloquear todos los puertos que embarcaban salitre peruano hacia el norte, y además, esto es muy importante, dio pie para que el grueso del ejército chileno se embarcase, ¿no es cierto?, en Antofagasta hacia Pisagua, sin tener un peligro latente que pudiesen ser hundidos uno o dos barcos con soldados. Entonces, con esto, la Armada de Chile lograba controlar, y por favor escúchenme bien, lograba controlar desde el estrecho de Magallanes por el sur hasta Panamá por el norte. Toda la costa del Pacífico Sur era controlada por la Armada de Chile. No había nada que se pudiese oponer a este poderío naval. ¿Ok? Ahora, viene ahora una pregunta. Yo digo que el 8 de octubre finaliza la campaña marítima, pero alguien me va a decir, bueno, pero los buques siguieron funcionando, o sea, la escolta de los convoyes que fueron a Pisagua, que fueron a Hilo, que fueron a Mollendo, el bloqueo del puerto del Callao, el bombardeo del Callao, fue hecho por los buques de la Armada de Chile. Sí, correcto. Pero esas acciones, la escolta de buques, la de bombardeo del Callao, la de bloqueo del Callao, corresponden más a un apoyo marítimo o un apoyo naval a la campaña que se estaba desarrollando en ese minuto, que una extensión a la campaña marítima propiamente tal. ¿Por qué? Porque el 8 de octubre la campaña marítima cumple los objetivos que ya se le habían encomendado desde un principio. Lo que viene después es un cambio de objetivo. El objetivo es bloquear Puerto del Callao, el objetivo es escoltar convoyes. Por tanto, que si bien es cierto es una discusión, a ver, yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos, por favor, ¿no es cierto? Todavía es un tema de discusión que se está tratando, pero básicamente, según mi modesta opinión, es que la campaña marítima recapitulemos. Comienza el 5 de abril de 1879 y termina el 8 de octubre de aquel mismo año. Así que eso, amigos míos, repasamos la segunda campaña de la Guerra del Pacífico. La siguiente semana vamos ya a entrar a la campaña terrestre y espero que les haya gustado. Nada, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao, que estén muy bien.